La vida puede ser complicada cuando tu nombre aparece en la lista Forbes de los empresarios más ricos de España. Como CEO de Technovision, una de las empresas tecnológicas más importantes del país, estaba más que acostumbrado a que la gente cambiara su comportamiento al reconocerme. Las sonrisas se volvían más amplias, las risas más fuertes, y las intenciones, bueno, las intenciones rara vez eran genuinas. Por eso, aquella mañana de abril cuando entré en el Café La Mallorquina, en el corazón del barrio Salamanca, decidí ser simplemente otro cliente más. Era mi escape ocasional de las oficinas corporativas, un pequeño ritual que me permitía sentirme normal por unos minutos. El aroma del café recién hecho y las napolitanas recién horneadas me transportaban a una época más simple de mi vida, antes de que el éxito empresarial transformara cada interacción social en una potencial negociación. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Laura. Llevaba el delantal negro del café y una sonrisa que parecía iluminar toda la sala. No era el tipo de sonrisa ensayada que solía encontrar en los eventos corporativos, sino algo completamente auténtico. Cuando se acercó a tomar mi pedido, me trató exactamente igual que al estudiante con su laptop gastada en la mesa de al lado. ¿Qué va a hacer?, preguntó, su bolígrafo suspendido sobre la libreta. No había reconocimiento en sus ojos, ningún destello de esa realización que tanto había aprendido a detectar. Para ella, yo era simplemente otro cliente más en una mañana ocupada. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Un café con leche y una napolitana de chocolate, respondí, y luego añadí, por cierto, me llamo Alejandro. No era del todo una mentira. Alejandro es mi segundo nombre, aunque todos en el mundo empresarial me conocen como Carlos Alejandro Montero Ruiz. Laura, respondió ella, señalando su placa identificativa con una sonrisa juguetona. Y la napolitana es una excelente elección. Las hacemos cada mañana. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina. Cada mañana, antes de dirigirme a la oficina, pasaba por la Mallorquina. Gradualmente, nuestras conversaciones se fueron alargando. Descubrí que Laura estaba estudiando trabajo social en la Universidad Complutense, que le encantaba la fotografía analógica y que conocía cada rincón secreto del Parque del Retiro. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, la respuesta salió con naturalidad: soy técnico de reparación de electrodomésticos. Era un oficio que conocía bien. Durante mis años universitarios, había trabajado reparando ordenadores para pagarme los estudios, antes de que mi startup despegara y se convirtiera en Technovision. Laura pareció genuinamente interesada en mi supuesto trabajo, haciéndome preguntas sobre las reparaciones más extrañas que había encontrado, compartiendo historias sobre su propia lavadora problemática. Era refrescante tener conversaciones que no giraban alrededor del mercado bursátil o las últimas fusiones empresariales. Después de 3 semanas de visitas diarias, finalmente reuní el valor para invitarla a salir. Para mi sorpresa y alegría, aceptó sin dudarlo. Nuestra primera cita fue una revelación. Cuando sugerí un restaurante de moda en la calle Serrano, ella contraatacó con una pequeña taberna familiar en Lavapiés, donde el dueño, Manolo, nos sirvió el mejor pulpo a la gallega que había probado en años. Los meses siguientes fueron como vivir en una realidad paralela. Durante el día, era Carlos Montero, el CEO que aparecía en portadas de revistas económicas. Por las tardes y fines de semana, me transformaba en Alejandro, el técnico de electrodomésticos que paseaba con Laura por el rastro los domingos, compartía croquetas en pequeños bares de la Latina. Y descubría una Madrid que había olvidado que existía. Mi equipo de seguridad estaba al borde de un ataque de nervios. Miguel, mi jefe de seguridad desde hacía una década, me dio un largo sermón sobre los riesgos de mis escapadas sin protección. Si algo te pasa, don Carlos, comenzaba, pero yo lo interrumpía. En esos momentos con Laura, no quería ser don Carlos. Quería ser simplemente Alejandro. El engaño requería una logística considerable. Cambié mi guardarropa ejecutivo por ropa más casual. Compraba en centros comerciales normales en lugar de mis habituales sastres de la Milla de Oro. Aprendí a moverme por la ciudad en metro y autobús, redescubriendo una Madrid que no se ve desde el asiento trasero de un Mercedes blindado. Para mantener la farsa, incluso alquilé un pequeño apartamento en Vallecas, muy diferente a mi ático en la Torre Madrid. Lo amueblé modestamente, creando la ilusión de la vida que se suponía que llevaba. Laura lo visitó un par de veces,
y su aprobación del espacio acogedor y personal me hizo sentir extrañamente orgulloso. Pero fue después de 6 meses cuando las cosas se complicaron. Laura quería presentarme a sus padres. Viven en un pequeño piso en Vallecas, me explicó una noche mientras compartíamos una botella de vino en una terraza de la Latina. Son gente sencilla, te caerán bien. Mi asesor de imagen, Javier, casi se atragantó con su café cuando le conté mi plan de mantener el engaño para la cena familiar. «Te has vuelto loco», exclamó. «¿Sabes cuánto hemos trabajado para construir tu imagen pública? Si esto sale a la luz». Pero yo estaba decidido. En los últimos meses, había descubierto una libertad que no había experimentado en años. Con Laura, podía ser yo mismo, sin las expectativas y presiones que venían con mi verdadera identidad. Además, me preocupaba que si revelaba quién era realmente, todo cambiaría entre nosotros. La preparación para la cena fue meticulosa. Alquilé una furgoneta blanca de trabajo, completa con logo de una empresa de reparaciones inventada. Compré un conjunto de herramientas y un uniforme de trabajo que parecía apropiadamente usado. Incluso me dejé crecer una barba de varios días, algo que jamás habría hecho para mis reuniones corporativas. La noche antes de la cena, mientras revisaba mi disfraz en el espejo del apartamento de Vallecas, me pregunté si estaba llevando la farsa demasiado lejos. ¿No sería más sencillo decir la verdad? Pero entonces recordé todas las relaciones anteriores que se habían marchitado bajo el peso de mi fortuna, las miradas calculadoras que reemplazaban el afecto genuino una vez que mi verdadera identidad salía a la luz. El día de la cena amaneció con ese cielo azul brillante tan típico de Madrid en primavera. Mientras conducía la furgoneta alquilada por la M30 hacia Vallecas, no podía evitar sentirme como un actor a punto de dar la función de su vida. El GPS me guiaba por calles cada vez más estrechas, alejándome del Madrid que conocía, ese de las torres de cristal y las avenidas amplias, hacia un barrio que tenía su propia personalidad, auténtica y sin pretensiones. Vallecas me recibió con su característica mezcla de vida y bullicio. Era la hora en que los bares servían los últimos cafés de la mañana y las primeras cañas del día. Los ancianos ocupaban los bancos en las plazuelas, comentando las noticias del día, mientras las madres recogían a sus hijos de los colegios. Era un Madrid diferente al que estaba acostumbrado, pero igualmente vibrante. Aparqué la furgoneta frente al edificio que Laura me había indicado, un bloque de pisos de los años 70 que, aunque modesto, estaba impecablemente mantenido. Los balcones rebosaban de geranios y petunias, dando un toque de color a la fachada de ladrillo visto. En la entrada, un grupo de vecinas charlaba animadamente, recordándome a esas escenas de barrio que solo había visto en películas de Almodóvar. El portal olía a limpio y a comida recién hecha. Mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, repasaba mentalmente los detalles de mi personaje. Me había preparado concienzudamente, conocía las marcas de electrodomésticos más comunes, los problemas típicos de cada modelo, incluso había memorizado las tarifas estándar de reparación. No quería cometer ningún error que pudiera delatarme. El corazón me latía con fuerza cuando llegué al rellano del tercer piso. La puerta del tercer B tenía una pequeña maceta de albahaca junto al felpudo, y podía escuchar música clásica que se filtraba suavemente desde el interior. Respiré hondo y toqué el timbre, ajustando nerviosamente la caja de herramientas en mi mano izquierda. Lo que encontré al otro lado de la puerta me dejó completamente desconcertado. El apartamento, que esperaba encontrar modesto y sencillo, era una obra maestra de diseño interior. Las paredes, que desde fuera parecían las de cualquier piso antiguo, por dentro estaban decoradas con obras de arte que reconocí inmediatamente, un tapiz original, varios grabados de Miró, y lo que parecía ser un pequeño Picasso de su periodo azul. Laura me recibió con su sonrisa habitual, pero había algo diferente en ella. Su ropa casual había sido reemplazada por un vestido que, aunque aparentemente simple, mi ojo entrenado reconoció como un diseño exclusivo de Carolina Herrera. Sus padres, de pie en el salón, presentaban una imagen aún más sorprendente. El padre de Laura, quien esperaba encontrar vestido de manera informal, llevaba un traje que habría estado perfectamente en su lugar en cualquiera de mis reuniones de consejo. El reloj en su muñeca era un Patek Philippe que costaba más que toda mi furgoneta alquilada y todas las herramientas juntas. La madre, por su parte,
Lucía un collar de perlas que reconocí como una pieza de alta joyería, el tipo que solo se encuentra en las boutiques más exclusivas de la calle Serrano. El salón, aunque no excesivamente grande, estaba decorado con un gusto exquisito que denotaba no solo dinero, sino un profundo conocimiento del arte y el diseño. Los muebles eran piezas de diseñador. Reconocí una lámpara Artemide y un sofá BI de Italia que yo mismo tenía en mi ático. Las cortinas de seda natural enmarcaban ventanas que, aunque daban a una calle normal de Vallecas, parecían enmarcar una vista completamente diferente. Pero lo que más me impactó fue la mesa puesta para la cena. En lugar de la comida casera que esperaba, la mesa estaba dispuesta como si estuviéramos en el restaurante di Ver XO. Los cubiertos eran de plata antigua española, reconocí el sello de un platero del siglo XVIII. La vajilla era de Lladró, de una colección limitada que sabía que solo se había producido en 50 juegos completos. El padre de Laura, Alfonso, me estrechó la mano con una firmeza que me resultó familiar, el tipo de apretón que se intercambia en las juntas directivas. Su madre, Carmen, me saludó con una elegancia que parecía natural, como si estuviera acostumbrada a recibir invitados en grandes eventos sociales. «Bienvenido, Alejandro», dijo Alfonso con una sonrisa que no pude descifrar. «Laura nos ha hablado mucho de ti». Había algo en su tono, una especie de diversión contenida, que me puso inmediatamente en alerta. El aperitivo comenzó con un champagne que reconocí como un Dom Pérignon Vintage, servido en copas Riedel que habrían estado en su lugar en cualquier restaurante con estrellas Michelin. La conversación fluía con una naturalidad estudiada, mientras yo intentaba mantener mi papel de técnico de electrodomésticos, cada vez más consciente de lo absurdo de la situación. Carmen comenzó a hacer preguntas aparentemente casuales sobre mi trabajo, pero había una precisión en sus preguntas que me recordaba a los interrogatorios de las juntas de accionistas. «¿Y qué opinas sobre la nueva línea de electrodomésticos inteligentes de Siemens?», preguntó con un brillo en los ojos que me resultaba inquietantemente familiar. La cena progresó como una sinfonía perfectamente orquestada. Cada plato parecía salido de las cocinas de un restaurante de alto nivel, servido en una presentación que solo podía ser obra de un chef profesional. El vino, un Vega Sicilia único que reconocí como una cosecha excepcional, fluía generosamente mientras la conversación se volvía cada vez más interesante. Laura observaba todo con una sonrisa enigmática, participando ocasionalmente en la conversación pero principalmente observando mis reacciones. Había algo en su comportamiento que sugería que estaba disfrutando de un chiste privado del que yo no era consciente. A medida que avanzaba la velada, se hacía cada vez más evidente que algo no cuadraba en esta imagen. Los padres de Laura demostraban un conocimiento profundo de temas que iban mucho más allá de lo que esperaría de una familia de clase media. Alfonso hablaba de mercados financieros con la soltura de alguien que los conoce desde dentro, mientras Carmen hacía referencias casuales a exposiciones de arte en galerías exclusivas de todo el mundo. Mi mente trabajaba a toda velocidad intentando procesar lo que estaba sucediendo. Cada detalle, desde los cuadros en las paredes hasta la manera en que Carmen sostenía su copa de vino, gritaba a alta sociedad. Pero esto era Vallecas, y esta se suponía que era una familia normal. La disonancia cognitiva era abrumadora. La cena avanzaba como una partida de ajedrez donde cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Entre bocado y bocado de un risotto que habría hecho llorar a un chef italiano, Alfonso comenzó a dirigir la conversación hacia terrenos cada vez más específicos. Lo que comenzó como preguntas casuales sobre mi trabajo reparando electrodomésticos, pronto se convirtió en un interrogatorio experto sobre el sector tecnológico. «¿Qué opinas sobre la nueva política de privacidad que está implementando Tecnovision?», preguntó Alfonso mientras servía más Vega Sicilia en nuestras copas. Mi corazón dio un vuelco. Era precisamente mi empresa la que había elegido mencionar, y la pregunta era demasiado específica para ser casual. He leído que su CEO, Carlos Montero, está revolucionando el sector con sus políticas de protección de datos. Intenté mantener la compostura mientras respondía con generalidades que cualquier persona podría haber leído en la prensa. Pero Alfonso no se conformó con respuestas vagas. Con cada pregunta, demostraba un conocimiento profundo no solo de mi empresa, sino de todo el panorama tecnológico español. Carmen, mientras tanto, dirigía la conversación hacia el mundo del arte y las subastas internacionales. ¿Sabes, Alejandro? La semana pasada estuve en una subasta en Christie's en Londres,
comentó como quien habla del tiempo. Me recordó a aquella vez en la gala benéfica de la Fundación Technovision. ¿No te parece fascinante cómo el mundo del arte y la tecnología están cada vez más conectados? Mi mente trabajaba a toda velocidad. La gala que mencionaba Carmen había sido un evento extremadamente exclusivo, con apenas 200 invitados, todos ellos figuras destacadas del mundo empresarial y cultural. ¿Cómo podía esta supuesta familia de clase media estar al tanto de eventos tan exclusivos? Laura permanecía inusualmente silenciosa, observando el intercambio con una sonrisa enigmática que me recordaba a la Mona Lisa. De vez en cuando intercambiaba miradas cómplices con sus padres, como si compartieran un secreto que yo aún no había descubierto. El momento crucial llegó durante el postre, un soufflé de chocolate que rivalizaba con los mejores restaurantes de París. Alfonso comenzó a hablar sobre una reunión de junta directiva que había tenido lugar 3 años atrás. Fue una decisión difícil, ¿verdad, Carlos?, dijo casualmente, usando mi verdadero nombre por primera vez en la noche. Expandir Technovision hacia el mercado asiático era arriesgado, pero tu visión fue acertada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi fachada de técnico reparador se desmoronaba como un castillo de naipes. Alfonso no solo conocía mi verdadera identidad, sino que había estado presente en aquella reunión crucial. Los recuerdos comenzaron a encajar. Alfonso Vázquez Ríos, uno de los inversores más importantes de Europa, conocido por mantener un perfil increíblemente bajo. Carmen sonrió ante mi expresión de sorpresa. ¿Sorprendido, querido? No eres el único que sabe jugar a los disfraces. Su comentario fue seguido por una risa melodiosa que resonó en la elegante sala. Aunque debo admitir que tu actuación como técnico ha sido bastante convincente. La verdad comenzó a revelarse como las capas de una cebolla. La familia de Laura no era en absoluto lo que aparentaba ser. Alfonso Vázquez Ríos no era solo un inversor más, era una leyenda en el mundo financiero europeo, conocido por su habilidad para identificar empresas tecnológicas prometedoras antes que nadie. Carmen, por su parte, era una de las coleccionistas de arte más respetadas de Europa, aunque pocos conocían su rostro ya que siempre operaba a través de intermediarios. Pero, ¿por qué logré articular finalmente? ¿Por qué mantener esta fachada? Laura tomó mi mano sobre la mesa, su toque suave contrastando con la intensidad del momento. Por la misma razón que tú, supongo, respondió con una sonrisa genuina. Es más fácil conocer a las personas reales cuando no están deslumbradas por el dinero y el poder. Alfonso se reclinó en su silla, su expresión seria pero amable. Cuando heredé el imperio financiero de mi padre, me di cuenta de que el dinero puede ser tanto una bendición como una maldición. Decidimos criar a Laura de una manera diferente, enseñándole el valor del trabajo y la humildad genuina. Carmen asintió, añadiendo su propia perspectiva. Vivimos en este apartamento en Vallecas varios meses al año. Es nuestra forma de mantenernos conectados con la realidad, de recordar que hay más en la vida que portfolios de inversión y subastas de arte. La conversación fluyó entonces con una nueva honestidad. Me enteré de que Laura había reconocido quién era yo desde el primer día en la cafetería. Google existe, ¿sabes?, bromeó. Tu cara aparece en bastantes portadas de revistas económicas. Sin embargo, había decidido seguir mi juego, intrigada por conocer al hombre detrás del imperio tecnológico. Alfonso compartió historias sobre cómo había construido su imperio financiero mientras mantenía un perfil público prácticamente inexistente. Los verdaderos negocios, explicó, se hacen lejos de los focos y las cámaras. Su filosofía de inversión se basaba en conocer realmente a las personas detrás de los números, algo que había intentado enseñar a Laura desde pequeña. Carmen, por su parte, reveló cómo su pasión por el arte la había llevado a crear una de las colecciones privadas más importantes de Europa. Todo mientras mantenía una imagen pública tan discreta que pocos en el mundo del arte conocían su verdadero rostro. El anonimato, dijo, es el último lujo en un mundo donde todo está expuesto en las redes sociales. La noche avanzaba, y con cada historia compartida, cada revelación, me sentía más conectado con esta extraordinaria familia que había elevado el arte del disfrazar la riqueza a un nivel completamente nuevo. Laura me contó cómo había crecido entre dos mundos, asistiendo a las mejores escuelas pero trabajando veranos en cafeterías y tiendas.
viviendo en un palacete en La Moraleja pero pasando largos periodos en este apartamento de Vallecas. No fue fácil mantener el equilibrio, admitió Laura. Pero mis padres siempre insistieron en que la verdadera riqueza está en las experiencias y las relaciones auténticas, no en las cuentas bancarias. Alfonso compartió anécdotas sobre cómo había conocido a Carmen, revelando que él también había ocultado su verdadera identidad al principio. Me hice pasar por profesor universitario, confesó con una sonrisa. Carmen era un estudiante de arte que trabajaba como guía en el Museo del Prado. Me enamoré de su pasión por el arte, no tenía idea de que era la heredera de una de las fortunas más antiguas de España. Con el postre casi terminado y la tensión en su punto máximo, me di cuenta de que había llegado el momento de dejar caer todas las máscaras. El soufflé de chocolate, que en otras circunstancias habría sido el centro de atención, quedó olvidado mientras me preparaba para confesar mi verdadera identidad. Supongo que no tiene sentido seguir manteniendo esta farsa, comencé, colocando cuidadosamente la servilleta de hilo sobre la mesa. Soy Carlos Alejandro Montero Ruiz, CEO de Tecnovision. Las palabras salieron con una mezcla de alivio y aprensión. Para mi sorpresa, la confesión fue recibida con risas genuinas por parte de toda la familia. Laura fue la primera en hablar, sus ojos brillando con diversión. ¿De verdad creías que no lo sabía? Te reconocí en el momento en que entraste en la mallorquina. Tu cara aparece en la portada de Expansión al menos una vez al mes. Alfonso levantó su copa de vino en un gesto de brindis. Debo admitir que tu actuación como técnico de electrodomésticos ha sido impresionante. Especialmente cuando explicaste con tanto detalle cómo reparar una lavadora Samsung. ¿Dónde aprendiste tanto sobre electrodomésticos? Me relajé un poco, permitiéndome sonreír. En realidad, trabajé reparando ordenadores durante la universidad. Supongo que algunos conocimientos técnicos nunca se olvidan. La tensión comenzó a disiparse, reemplazada por una atmósfera de complicidad compartida. Laura procedió a explicar su propia participación en esta elaborada farsa. Cuando te vi entrar en la cafetería, pensé que sería interesante seguir tu juego. Después de todo, yo también estaba interpretando un papel. Su trabajo como mesera, resultó, era parte de un experimento social personal, una forma de mantenerse conectada con la realidad más allá de su privilegiada posición social. La idea fue mía, intervino Carmen, sirviendo más champaña en nuestras copas. Siempre he creído que la mejor forma de conocer a alguien es observar cómo trata a las personas cuando cree que nadie importante está mirando. Su comentario me hizo reflexionar sobre todas las interacciones que habíamos tenido en los últimos meses. Alfonso compartió entonces una revelación que me dejó atónito. ¿Recuerdas aquella reunión en Londres el mes pasado, donde Tecnovision cerró el acuerdo con inversores asiáticos? Asentí, recordando el evento crucial para la expansión de mi empresa. Estuve allí, en la misma sala. Me senté 3 asientos a tu izquierda, pero me mantuve en segundo plano, observando cómo manejabas la negociación. La conversación fluía ahora con una nueva libertad, sin pretensiones ni máscaras. Laura me contó cómo había crecido en un ambiente donde el valor del dinero se medía no por su cantidad, sino por cómo se utilizaba para generar un impacto positivo en la sociedad. Mis padres me enseñaron que la verdadera riqueza está en las experiencias y las relaciones auténticas, explicó mientras jugueteaba con su copa. Por eso trabajo en proyectos sociales, por eso paso tiempo en la mallorquina. Es mi forma de mantener los pies en la tierra. Carmen añadió su perspectiva sobre el experimento social que todos habíamos estado realizando sin saberlo. Cuando Laura nos contó sobre ti y tu disfraz de técnico, decidimos seguir el juego un paso más allá. Esta cena ha sido nuestra pequeña prueba, una forma de ver cómo reaccionarías al descubrir que no eras el único jugando a ser alguien más. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Alfonso compartió una historia personal. Cuando conocí a Carmen, comenzó, su voz suavizándose con el recuerdo, yo también estaba interpretando un papel. Me presenté como profesor universitario, ocultando que era el heredero de uno de los mayores grupos financieros de Europa. Carmen continuó la historia, sus ojos brillando con el recuerdo. Me enamoré de un supuesto profesor de economía que pasaba horas discutiendo arte conmigo en el Museo del Prado. No tenía idea de que estaba hablando con uno de los financieros más importantes del continente.
La historia de los padres de Laura resonaba profundamente con nuestra propia experiencia. Como ellos, Laura y yo habíamos encontrado una conexión genuina mientras pretendíamos ser personas diferentes de quienes éramos en realidad. El amor verdadero, reflexionó Carmen, es cuando puedes ser completamente tú mismo con alguien, sin máscaras ni pretensiones. Sus palabras captaron perfectamente la esencia de lo que Laura y yo habíamos estado buscando en nuestro elaborado engaño mutuo. La conversación derivó hacia anécdotas divertidas sobre nuestras respectivas experiencias manteniendo nuestras identidades secretas. Laura compartió momentos hilarantes de su trabajo en la cafetería, incluyendo encuentros con otros ejecutivos que, como yo, buscaban un momento de normalidad en sus vidas ajetreadas. Una vez vino el CEO de uno de nuestros principales competidores, recordó riendo. Me dio una propina generosa y me aconsejó que estudiara administración de empresas. Si supiera que ya tengo un MBA de ISE. Alfonso aprovechó para compartir sus propias experiencias navegando entre dos mundos. La verdadera habilidad, explicó, no está en hacer dinero, sino en mantener la perspectiva correcta sobre él. El dinero es una herramienta, no una identidad. La noche avanzaba, y con cada historia compartida, cada revelación, los lazos entre nosotros se fortalecían. Ya no éramos el CEO y la mesera, ni el inversor millonario y su esposa coleccionista de arte. Éramos simplemente personas que habían encontrado una manera única de conectar más allá de las expectativas sociales y las etiquetas de clase. Los días que siguieron a aquella reveladora cena fueron como vivir en una dimensión paralela donde todas las reglas anteriores habían cambiado. El Madrid que conocía se transformó en un escenario completamente nuevo, donde cada esquina guardaba una historia diferente. Ya no tenía que fingir ser el técnico Alejandro, pero tampoco me sentía completamente como el CEO Carlos Montero. La primera mañana después de la cena, me encontré en la Mallorquina a la hora habitual. Esta vez, sin embargo, Laura estaba sentada en una mesa en lugar de estar detrás del mostrador. Vestía un traje de Carolina Herrera que probablemente costaba más que todos los uniformes de mesera juntos, pero su sonrisa seguía siendo la misma que me había cautivado meses atrás. ¿Café con leche y napolitana de chocolate?, preguntó con una sonrisa traviesa cuando me senté frente a ella. Era surreal ver cómo nuestros mundos se habían fusionado. El dueño del café, don Manuel, quien aparentemente siempre había sabido quiénes éramos realmente, nos servía con la misma naturalidad de siempre, aunque ahora con un brillo de complicidad en los ojos. Durante el desayuno, Laura y yo tuvimos nuestra primera conversación verdaderamente honesta sobre todo lo que había sucedido. «Sabes», comenzó ella, removiendo su café, «cuando te reconocí aquel primer día, pensé que sería divertido seguir tu juego. Pero nunca imaginé que terminaríamos así». La ironía de nuestra situación no se nos escapaba. Ambos habíamos estado intentando escapar de las expectativas y prejuicios que venían con nuestras respectivas fortunas, solo para descubrir que compartíamos exactamente el mismo dilema. «Es como si el universo tuviera un sentido del humor bastante peculiar», comenté. Las siguientes semanas fueron un periodo de ajuste interesante. Nuestras vidas públicas y privadas comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas. La prensa de sociedad, siempre ávida de nuevas historias, comenzó a notar nuestra relación. Los titulares especulaban sobre el romance entre el CEO de Technovision y la heredera de los Vázquez Ríos, aunque nadie conocía la verdadera historia detrás de nuestro encuentro. Una tarde, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, nos encontramos con varios ejecutivos de mi empresa. La situación que en otro momento habría sido incómoda, se convirtió en motivo de risa. Laura manejó el encuentro con una gracia natural, alternando entre comentarios sobre tecnología y anécdotas de su trabajo en la cafetería, dejando a mis colegas completamente desconcertados. Los padres de Laura se convirtieron en una fuente inesperada de sabiduría y apoyo. Alfonso y Carmen nos invitaron a cenar regularmente, alternando entre su discreto apartamento en Vallecas y su impresionante residencia en La Moraleja. Cada encuentro era una lección sobre cómo mantener el equilibrio entre el privilegio y la autenticidad. El dinero, nos dijo Alfonso una noche mientras compartíamos un rioja excepcional en su terraza con vistas a Madrid, es como un amplificador. No cambia quién eres, solo hace más visible lo que ya está ahí. Sus palabras resonaron profundamente en mí, haciendo eco de las lecciones que había aprendido durante mis meses como Alejandro el técnico.
La noticia de nuestra peculiar historia de amor comenzó a circular en los círculos más exclusivos de Madrid. En las reuniones de negocios, me encontraba respondiendo no solo a preguntas sobre fusiones y adquisiciones, sino también sobre cómo había sido engañado tan expertamente por la familia Vázquez Ríos. Carmen, con su elegancia característica, convirtió la situación en una oportunidad para organizar eventos benéficos. Si la gente va a hablar, declaró, al menos hagamos que sirva para algo útil. Así nacieron las galas Máscaras por una causa, donde la alta sociedad madrileña se reunía para recaudar fondos para proyectos sociales, celebrando la idea de que las apariencias pueden ser engañosas. Laura continuó con su trabajo social, aunque ahora desde una posición más visible. Transformó su experiencia como mesera en La Mallorquina en un programa de mentoría para jóvenes empresarios, enseñándoles que el éxito no está reñido con la humildad y el trabajo duro. Las conversaciones con nuestros amigos más cercanos fueron particularmente reveladoras. Miguel, mi jefe de seguridad, admitió que había estado al borde de un ataque de nervios durante meses, siguiéndome discretamente en mi furgoneta alquilada. Don Carlos, me dijo, la próxima vez que quiera vivir una aventura, por favor, avíseme con anticipación. En el mundo empresarial, mi experiencia como Alejandro el técnico comenzó a influir en mis decisiones como CEO. Implementé nuevas políticas en Technovision que fomentaban que los ejecutivos pasaran tiempo en el terreno, conociendo la realidad de sus empleados y clientes. El programa Un día en sus zapatos se convirtió en una iniciativa revolucionaria que otras empresas comenzaron a imitar. La prensa de sociedad intentó convertir nuestra historia en un escándalo, pero la manera en que manejamos la situación los desconcertó por completo. En lugar de negar o esconder lo sucedido, Laura y yo decidimos ser completamente honestos, aunque manteniendo ciertos detalles en privado. La historia de cómo dos personas de la alta sociedad se habían encontrado mientras pretendían ser normales capturó la imaginación del público. Un año después de aquella memorable cena en Vallecas, Laura y yo nos encontrábamos en Toledo, en la histórica sinagoga de Santa María la Blanca, intercambiando votos matrimoniales. El lugar, con su arquitectura única y su rica historia de culturas entrelazadas, reflejaba perfectamente nuestra propia historia de mundos convergentes. La boda fue una obra maestra de elegancia discreta, orquestada por Carmen con su impecable gusto. Los arcos blancos de la sinagoga estaban decorados con flores silvestres españolas, y la música era una mezcla de clásica y flamenca que hacía eco en las antiguas piedras. Los invitados, una curiosa mezcla de la élite empresarial europea y los habituales de La Mallorquina, compartían mesa y conversación en una celebración que difuminaba todas las barreras sociales. Don Manuel, el dueño de La Mallorquina, ocupaba un lugar de honor en la ceremonia. Había insistido en preparar personalmente las napolitanas de chocolate para el postre, las mismas que iniciaron toda esta historia, según sus palabras. Sus ojos brillaban con orgullo mientras recordaba cómo había sido testigo silencioso de nuestro romance, guardando nuestros respectivos secretos durante todos esos meses. La recepción se celebró en una antigua hacienda en las afueras de Toledo, un lugar que combinaba la grandeza histórica con una atmósfera íntima y acogedora. Los olivares centenarios y los viñedos proporcionaban un telón de fondo perfecto para una celebración que buscaba equilibrar la elegancia con la autenticidad. Alfonso pronunció un discurso que hizo reír y llorar a los invitados por igual. Cuando mi hija me dijo que estaba saliendo con un técnico de electrodomésticos, comenzó, provocando risas conocedoras entre los invitados, pensé que por fin había encontrado a alguien que podría arreglar mi lavadora. La broma dio paso a una reflexión emotiva sobre las máscaras que llevamos y las verdades que descubrimos cuando nos atrevemos a ser auténticos. Los meses siguientes a la boda marcaron el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Decidimos mantener un estilo de vida que honrara tanto nuestras raíces privilegiadas como las lecciones aprendidas durante nuestro tiempo encubiertos. Compramos un ático en el barrio de Malasaña, lejos de las zonas tradicionalmente asociadas con la alta sociedad madrileña, pero lo suficientemente cerca de La Mallorquina como para mantener nuestro ritual matutino de café y napolitanas. Laura continuó desarrollando sus proyectos sociales, ahora con recursos amplificados por su posición pública. Transformó su experiencia como mesera en un programa de becas para jóvenes empresarios de barrios desfavorecidos, ofreciéndoles no solo apoyo financiero sino también mentoría personal. El éxito no tiene que ver con de dónde vienes, solía decir en sus charlas, sino con hacia dónde quieres ir. Por mi parte,
implementé cambios significativos en la cultura corporativa de Technovision. El programa Conoce tu empresa se convirtió en obligatorio para todos los ejecutivos de alto nivel, requiriendo que pasaran al menos una semana al año trabajando en diferentes departamentos, desde el servicio técnico hasta la limpieza. La experiencia de haber sido Alejandro el técnico me había enseñado más sobre liderazgo que cualquier curso de MBA. Nuestra historia se convirtió en una especie de leyenda urbana en Madrid, aunque pocos conocían los detalles reales. Los medios intentaron romantizar la narrativa del CEO y la heredera que se encontraron pretendiendo ser personas comunes, pero la verdadera historia era mucho más rica y compleja que cualquier titular. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial para mantener viva la esencia de nuestros primeros encuentros. Paseábamos por el Rastro, compartíamos tapas en pequeños bares de la Latina, y a veces nos uníamos a Alfonso y Carmen en su apartamento de Vallecas para cenas familiares. Estas reuniones, lejos del glamour y las expectativas sociales, eran nuestros momentos más preciados. Carmen continuó expandiendo su colección de arte, pero con un nuevo enfoque. Comenzó a adquirir obras de artistas emergentes de barrios populares, transformando su galería en un espacio donde el arte de élite y el arte urbano coexistían en perfecta armonía. El arte, como el amor, reflexionaba, no conoce de clases sociales. La experiencia nos enseñó lecciones invaluables sobre el privilegio, la autenticidad y el amor verdadero. Descubrimos que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en los títulos empresariales, sino en la capacidad de ser uno mismo y conectar genuinamente con otros, independientemente de su origen o posición social. Ocasionalmente, para mantener los pies en la tierra, Laura y yo nos turnábamos para trabajar turnos en la Mallorquina. Ya no era necesario mantener el anonimato, pero había algo terapéutico en servir café y conversar con los clientes, recordándonos de dónde había surgido nuestra historia de amor.